¿De acuerdo? Listo, adelante por mi parte. Ya empezó la grabación. Perfecto. Bueno, primero que nada, el día de hoy, como hemos platicado, hemos ido un poco preparando el momento de encontrarnos con las dificultades que nos presenta el inicio del liberalismo. El liberalismo en sus orígenes nos va a hablar ciertamente de la crisis del mundo actual. Todos los errores que van marcando la revolución o el concepto mismo de descristianización, el ateísmo o la apostasía, eh, mm, a veces parecen difíciles de identificar, pero uno cuando va entrando a las raíces va encontrando estos puntos comunes en los cuales la esencia siempre es la misma, es la sustitución del lugar que a Dios le corresponde o del lugar que siempre por una criatura o siempre por la materia, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo el hombre va a apostatar de lo que le es propio. Esta secularización, esta apostasía de la verdad, lo que va a hacer es en realidad limitar al hombre bajo banderas de libertad, en realidad nos someten a nuestra limitación, a nuestra pequeñez de hombre, en el sentido de que la otra opción es sumarnos al plan divino, ¿no? Y después, como veremos más adelante, va a caer en una reducción, no solo a los hombres, no solo, sino a cada uno en lo individual destruyendo, como veremos, lo que tenemos de común, que es finalmente este ordenamiento a Dios, este sometimiento a la voluntad por ser Él el principio y por ser Él el final. Entonces, vamos a tratar de entender que este pensamiento debe llevar a una mayor conversión, evidentemente, y si entendemos los fundamentos de este error, podemos verificar evidentemente el secularismo que vamos a encontrar ya en nuestra cultura actual, el subjetivismo, el relativismo, hasta que llegar incluso a un agnosticismo que será práctico y cotidiano. Entonces, es necesario que nos remontemos al pasado para poder ver esta historia del pensamiento, para ver dónde ha cambiado esto en la esencia. La plática pasada habíamos visto cómo se construía la cristiandad, que se parte de una concepción, de una idea, y que va a identificarnos a todos en común. Esta idea que está alimentada de la revelación y del razonamiento que va creciendo en la propia filosofía. Si recordamos los tiempos de la filosofía, perdón, y en sus periodos, la primera etapa en la filosofía antigua hemos encontrado esa noción de que el hombre se aleja del mito para ir por la pura razón a encontrar el origen, el arjé de los griegos, y que al final va a ir construyendo desde los presocráticos, pasando así por los grandes filósofos griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles, y de ahí prácticamente, bueno, pasando por Séneca, llegaríamos a la patrística y a la escolástica. La patrística, los padres de la iglesia, y la escolástica tendrán a sus dos más grandes representantes, como lo hemos mencionado, San Agustín y Santo Tomás. Y como decíamos la vez pasada, precisamente será la síntesis tomista que nos habla de razón y fe, es decir, de la posibilidad de conocimiento, el culmen de este pensamiento. Si vemos a los grandes filósofos griegos, parece que a veces tocan la esencia del alma, tocan la esencia, casi parece que en algunos puntos toman a Dios. Siempre recuerdo que son paganos. Siempre que veamos a los griegos, así como vamos a encontrar en ellos estas nociones que permiten el entendimiento más cercano a partir de la razón, a veces casi tocando a Dios, también en ellos se encuentran la fuente de los errores y que han sido superados precisamente
y perfeccionados por Santo Tomás, que sería como la culmen del pensamiento católico. Hablamos así de que hemos pasado de la antigüedad a la Edad Media. Estamos en el final de la Edad Media, en el momento en que Santo Tomás define esta posición del conocimiento de la fe por medio de la razón. Previo a esto, como veremos en la presentación, no hemos de olvidarnos de la forma esencial del conocimiento. El hombre conoce a partir de los sentidos, evidentemente, pero eso es el conocimiento externo. Entonces, la razón hace el conocimiento interno, ¿sí? Va a penetrar en lo que las cosas son. Así, la realidad del objeto es lo que es, y la verdad será nuestra capacidad de conocerlo. Tengo aquí una manzana, pues esta manzana será precisamente lo que yo conozca, penetre y mejor, más perfectamente descubra su esencia, lo que me va a permitir a mí tener un mayor conocimiento del ser propio de la manzana, de su peculiaridad. Entonces, la razón no crea el conocimiento, no crea al ser, no crea la existencia, sino todo lo contrario. La razón se enaltece cuando lo descubre, porque el ente con el que se va a conocer ya estaba ahí. Cuando he visto al caballo, el caballo ya estaba ahí, ya era un caballo, y lo único que tengo que hacer es identificar sus particularidades, su esencia, su particular forma de ser, y entonces podré hacerme del conocimiento. En este proceso de conocer, de alguna manera es como que la razón se apropia del ente conocido, en una manera particular, medio participa del ser al hacer lo propio por la razón. Conozco el caballo y ahora ya el caballo es un ente conocido por mí, pero es un ente conocido. Bien, la importancia del conocimiento, como abriremos ahora en nuestro procedimiento, va a ser el tema que hoy al que nos vamos a abocar, porque para ubicarnos en la misma temporalidad, la distancia que existe entre Santo Tomás y el tema que nos ocupará hoy, que será ir tratando de entender el nominalismo de Occam, porque es este el punto de quiebre. A Occam, a Guillermo de Occam, le llaman precisamente la navaja porque ha cortado. ¿Y con qué ha cortado? Pues ha cortado precisamente inmediatamente con Santo Tomás, y de este corte se sigue con todo el conocimiento del ser que se tenía previamente. ¿Cómo lo hace? Negando los universales. Este es el tema de hoy, pero tenemos que saber que precisamente los universales y su negación son la base y el inicio de la crisis del pensamiento, del que va a brevar precisamente el propio Lutero. Es el inmediato maestro. Será tema de la siguiente ocasión porque no quiero distraer esto que es un poco complejo, pero sí quiero dejar, antes de entrar al tema, la claridad de que Lutero se basa precisamente en Occam como su gran maestro, ¿no? De ahí mismo vamos a ver cómo el pensamiento se va construyendo, porque de Occam, del nominalismo, pasaremos a Lutero. Bueno, ahí nos vamos a encontrar también el naturalismo, que va a ser un tema aparte, pero lo vamos a ver la siguiente vez, precisamente como la exaltación de la naturaleza. Y vean cómo exaltando la naturaleza, esta, y esto lo vamos a ver en todas las pinturas renacentistas. El centro es el hombre exaltado, perfecto, hasta la saciedad, digamos. Y por otro lado, por la parte interior del hombre, viene el orgullo otra vez. Vamos a decir que la ruptura de Occam va a exaltar la individualidad del hombre, y de esta se toma Lutero
para su sola fe, precisamente por no entender la cercanía con nuestro Señor. Santo Tomás nos había llevado a eso, a poder tener un Dios alcanzable o tener un Dios bastante cercano a nosotros, porque nuestra razón, que es lo más humano, el hombre es precisamente el único que razona, había logrado lograr una, llamémosle, intimidad por el poseer ese conocimiento, por el acercarse más a él. Hemos dicho que cuando se conoce, se participa de alguna manera de lo conocido. Y eso era el fin del hombre. No había mayor virtud en el hombre que conocer a Dios, porque eso despertaba lo que sabemos. El amor a Él partía de ese conocimiento y era ir perfeccionando la virtud más perfecta del hombre, que era su razón, iba conociendo lo más importante que se podía conocer y enriquecer, que era Dios mismo. Con Ockham se acabó la historia. Ya no hay esa posibilidad. Y el hombre no va a alcanzar ese conocimiento y vamos a destruir esa comunicación y todas las consecuencias que esto tiene, como veremos ahora en la presentación. Entonces, vamos a entender así que nuestra cultura se va a ligar, hemos dicho, por los nominalistas al protestantismo, de ahí pasando evidentemente por el naturalismo, llegaremos a los franceses, y de los franceses, de este liberalismo francés, naturalmente al modernismo en la Iglesia, que como dice Monseñor, es precisamente el liberalismo en la Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los cimientos. Creo que es una responsabilidad de todo católico conocer los cimientos que dan forma a esta situación. Entonces, si me permiten, compartiremos la pantalla. Y por favor, en esta ocasión, siendo un tema que tiene algunas aristas un poco más complejas, implico interrupciones. Bloqueado mi audio. ¿Ahí me escuchan? Se escucha. Sí, se Perdón, escucha. como decía, estoy por abrir la presentación para introducirnos al nominalismo. Son términos que a veces no estamos tan habituados y trataré de hacerlo lo más sencillo posible, pero si hay que volver, volvemos, y si hay que explicar, reexplicamos, porque si nos perdemos va a ser terrible. Nos vamos, sobre todo los términos a veces son ligeramente confusos. Vamos a ver, entonces debo poder aplicar aquí. Pizarras. Denme un segundo, por favor. Jimé. ¿Me ayudas a compartir, por favor? Bien. He puesto el símbolo precisamente de este liberalismo fatal, que no nos recuerde la situación francesa a la que iremos poco a poco y entraremos al primer concepto. Las dos escuelas que van a encontrarse en el momento de la Baja Edad Media se van a considerar precisamente el realismo y el nominalismo. Cabe aquí hacer una distinción porque se considera a Platón parte de este mismo realismo. Y vamos a encontrar entonces que vamos a trabajar con dos elementos esenciales: el ser y los universales. Es el principio, los que están familiarizados con la ontología, es la ciencia que va a buscar el ser. ¿De acuerdo? Este concepto de universales, si logramos explicarlo, la hora ha valido la pena. Como les digo, el realismo está en dos partes y para poder entenderlo hay que diferenciar lo que decía Platón
de lo que dice Aristóteles y Santo Tomás. Entonces, la división la han definido así: el realismo platónico y el realismo moderado. Entonces, ¿de qué se trata y de qué iba Platón? Platón va a dividir el mundo en dos partes. Primero, un mundo aparente, que es el sensible, es donde estamos todos nosotros, y un mundo real, que era totalmente separado. Es decir, que era el mundo de las ideas. Estas ideas, para poder entenderlas, tienen que concebir que, por ejemplo, el concepto de perro estaba en el mundo de las ideas abstracto, intangible y perfecto. Ese mundo era como el cielo de los conceptos. Ahí vivían todos. Incluso se dice que el hombre baja de el mundo de las ideas y que lo que alcanza a entender de este es una reminiscencia del origen que éste tiene. Podemos acordarnos que el propio Sócrates, cuando bebe la cicuta, se encuentra feliz porque va a ir a este mundo en que entenderá y encontrará los conceptos perfectos. Lo demás será un reflejo de ese mundo de las ideas. Entonces, mi firulais, mi fido, o el perro, como le quieran llamar, cada uno de ellos será en realidad un reflejo de ese mundo que es el mundo real, y es el mundo aspiracional, ¿no? Entonces, las entiende de una manera particular Platón las ideas, no exactamente como nosotros lo hacemos. No son representaciones, no son imágenes. Las ideas son una realidad. Y como hemos dicho, esta realidad está más allá del mundo que vemos y tocamos. Siempre estuvieron ahí y siempre van a estar. Entonces, son independientes de nosotros, son un poco como moldes, de la cual se producen todas las cosas materiales. Esta es la historia de las ideas de Platón. Dice Platón que entonces el mundo de las ideas es perfecto, es eterno, no hay devenir a diferencia de este mundo, y entonces encontramos cosas, entes, aquí encontramos cosas que son entes imperfectos, son corruptibles, mueren, se destruyen, todo está en un constante devenir, pero las ideas las encontramos, por ejemplo, encontramos, como decía, la idea de perro. Este concepto existe allá, en el mundo de las ideas. No fue creada, no puede ser destruida, no hay accidentes, no muere. Entonces, esta idea total, lo importante a destacar para contrastar con lo que dice Santo Tomás, es que estas ideas están en ese mundo separado. El concepto de idea es precisamente muy similar a lo que ya explicaré de universal. Vamos a irlo familiarizando. Entonces, aquí en el gráfico que muestro, la idea de árbol es abstracta y se encuentra en el mundo inteligible. El árbol, las ramas verdes que vamos a tocar, estarán en el mundo sensible. Aquí, entonces, dice Platón, las cosas son apariencias de las sombras que se perciben con los sentidos. El mundo de la materia está compuesto, como hemos dicho, de efectos imperfectos que se mudan. El demiurgo era un demonio que creaba a partir de la perfección de las ideas estos objetos. Entonces, en cambio, el mundo de las ideas es un mundo de luz inmaterial y se llega a través del conocimiento, que era parte de su proceso. Ahí estas ideas se van perfeccionando, mejor conociendo hasta el final. De esta idealización, de esta conceptualización, vamos a tomar que lo que está en el mundo de las ideas va a ser también el concepto de universal. ¿Qué es el universal? Vamos a encontrar aquí es todo aquello que se predica como común a todos y a cada uno. Entonces, estamos viendo aquí a una gran colección de perros, todos absolutamente distintos, ¿de acuerdo? Lo que tienen en común es que el universal de perro es que tienen unas orejas, que tienen cuatro patas, que todas las características que nos permiten decir que estos no son guajolotes o que no son ángeles, ¿de acuerdo? Esa parte que los unifica, como veremos en algunas definiciones posteriores, se llama universal.
Oye, ¿es muy complicado? No, nada más que si no lo entendemos nos vamos a perder, porque esta parte que une al conjunto va a tener importantes consecuencias en esa, especialmente en el hombre, y en ese sentido de comunidad y de principio y por supuesto de fin. Hay cosas que nos van a identificar. Voy anticipando dejando esta huella. El particular, aquí lo vemos, pues será precisamente, vamos a ver, este concepto, evidentemente, lo universal se opone a lo particular, ¿de acuerdo? Como lo abstracto a lo concreto. Se conciben como entidades abstractas, se dan cuenta que es justo esto que estaba en el mundo de las ideas, bueno, ahora son entes abstractos que se oponen al particular, a las entidades concretas y singulares. Entonces, el universal es todo aquello que permite entender lo que hay en común, ¿de acuerdo? Si digo Antonio es hombre, Antonio sería el particular concreto, individuo. Aquel Antonio es la persona que saludo, él es Antonio, ¿de acuerdo? Pero cuando me refiero a Antonio como hombre, ya lo he vuelto universal, abstracto y en comunidad de todos nosotros, así como lo habíamos hecho con el perro. Entonces, universal es aquello que se predica como común a todos y de cada uno, los individuos de una totalidad, bien sea absoluto, como por ejemplo el ser, o del ámbito más reducido, como el hombre o el animal, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que hay en el absoluto, hay algo común a todos. ¿Cómo lo podremos ir deduciendo? Va ligado a nuestro concepto de ese universal que nos es común a todos, acabando en Dios mismo. Bien, retomando la misma foto anterior, entonces hemos visto que el universal son el conjunto de perros y el particular es Fido, como lo hemos puesto aquí. Es mi perro particular, se llama Fido, pero tiene en común el universal de los perros. ¿De acuerdo? De esa misma manera, el ideal platónico se encontraba, como hemos dicho, para Platón, fuera de él. Está en ese abstracto, en el mundo de las ideas. Entonces, para ir entrando a la diferencia entre el concepto de Platón con el concepto de Santo Tomás, vamos a primero observar que el realismo aristotélico tomista, en él el fundamento, perdón, un momento por favor. Vamos, como les he dicho, vamos a trabajar con dos conceptos. El primero es el ser, que va ligado a este concepto universal. El ser mismo es el fundamento y objeto del conocimiento humano. Y el conocimiento, como hemos dicho, implica una participación en la realidad del ser. Así, como hemos también esbozado anteriormente, la verdad se define en términos de conformidad con el ser. Y el conocimiento verdadero es aquel que refleja la realidad del ser. Entonces, acordándonos lo expresado anteriormente, mi inteligencia lo que va a hacer no es crear la realidad, es descubrir la realidad. Y esta realidad está sentada en seres que en este caso son creados, ¿verdad? Entonces, nuestra verdad de conocimiento será tanto más perfecta cuanto más perfecto sea el conocimiento de aquel ser que se estudia, ¿no? Y de aquel ser del que se participa. Entrando a este punto, el ser más grande y el mejor conocimiento siempre será el de Dios. Y entonces el mayor grado de importancia en el conocimiento siempre, innegablemente, será el conocimiento del ser mismo, de Dios, que nos va a ir permitiendo participar, como hemos afirmado, de alguna manera de su realidad. Y esto, aquí haré un paréntesis, va ligado a lo que decía San Ignacio en su principio y fundamento. El hombre está hecho para conocer y en consecuencia amar y servir a Dios. Pero ese movimiento intelectual inicial es el que va a mover a la voluntad rectamente.
Si nosotros rompemos este orden, nuestra inteligencia no buscará la verdad del ser y entonces nuestro conocimiento no será verdadero. Será un conocimiento que refleje una falsedad, ¿de acuerdo? Bueno, recordando estos conceptos que quizá algunos de ustedes ya hayan visto, dentro del ser aristotélico, vamos a encontrar lo que es la materia y lo que es la forma. La materia, trataré de no complicarlo demasiado, la materia es la potencialidad para ser configurado algo específicamente. ¿De acuerdo? Entonces yo he estado en potencia de ser un hombre y de eso poder configurarme en mi perfección al final. ¿De acuerdo? Entonces la materia es la sustancia que constituye la base de todas las cosas físicas y tiene la capacidad de adquirir formas diferentes y configuraciones diferentes. Esto, la materia es pasiva, requiere de la forma para poder existir. ¿De acuerdo? Entonces, para que sea una identidad particular esta materia, requiere la forma. En contraste con esta materia, vamos a encontrar que se actualiza la materia y se convierte en un ente particular. Cuando el hombre ha sido fecundado, bueno, se actualiza. Y la materia y forma van a dar el nacimiento a Juan, van a dar el nacimiento a Pedro, que se convierte en un ser particular. Ya está dotado así de identidad con características específicas. Esta forma, en esencia, distingue la entidad particular de otras, lo hace precisamente individual. ¿Qué diferencia hay esencialmente entre materia y forma? Pues la diferencia radica en que la materia refiere a la potencialidad, a esa sustancia básica de algo, mientras que la forma es su configuración específica. Se vuelve entonces Juan, Pedro, el gato determinado es su particularidad. Esta materia es lo que se moldea, mientras que la forma es el que da la estructura y determina sus cualidades. Entonces sostiene que tanto materia como forma son necesarias para la existencia de un ser concreto. ¿De acuerdo? La mezcla de materia y forma en el ser humano proporciona su realización y de la potencialidad, acaba siendo la actualización. ¿De acuerdo? Decimos entonces que la esencia es algo que es en sí mismo su naturaleza interna. Son sus características distintivas hacen ser lo que es. ¿De acuerdo? El término esencia está relacionado con su propia definición, con su identidad. Un árbol así incluirá entre sus características tronco, ramas, hojas. La existencia en contraste se refiere a luego su capacidad para ser y existir en el mundo externo. En la filosofía atomista, la existencia es la actualización de la esencia en el mundo real. La existencia es lo que hace que algo sea concreto en un lugar y esa idea abstracta. Por ejemplo, ese árbol específico que crece en un campo, que tiene una existencia, el árbol de la noche triste, es real en este mundo físico, ¿de acuerdo? Entonces, la esencia puede considerarse como el qué de algo, mientras que la existencia es el ser o el existir. Entonces dice Santo Tomás que mientras la esencia de algo puede ser concebida en la mente, su existencia debe de provenir de una causa externa como Dios, quien es el ser necesario que otorga la existencia a todas las cosas contingentes. Aquí está la clave de todo el por qué traigo esto a tema. Porque precisamente puede haber una concepción abstracta del ser, pero para provenir a la existencia necesita provenir de esa causa externa que es Dios. Y aquí se actualiza lo dicho en las pláticas anteriores. Si yo vengo de Dios, en consecuencia tengo que concretar entendiendo que Él es mi origen, sabiendo que Él es mi fin, actuar en consecuencia, porque si no vivo en la vida, como dijimos en la primera charla, pues que vivo como robando. No tengo el respeto a mi creador
y por ende tampoco a mí mismo. En resumen, la relación entre esencia y existencia implica que estas criaturas, como he dicho, dependen de Dios como ser subsistente. Esta idea distingue entre esencia y existencia y reconoce, sobre todo, a Dios como la fuente y el sustentador de todo ser. Esta fuente, como hemos dicho, como ha visto Santo Tomás, es inteligible, es alcanzable y nos obliga, nos liga. Por eso el religar es de la propia religión, porque son mis obligaciones, mis deberes con mi Creador. Bien, dejando esto por un momento, vamos a entender la segunda parte. Si el ser es esto, ¿qué será para Santo Tomás? El universal. A diferencia de Platón, tanto Aristóteles como Santo Tomás van a encontrar que el universal existe, pero está en la misma cosa. Esa abstracción de perro está en Fido, o está en Firulais, o está en Pedro y está en María. En el mismo ser se encuentra. Entonces vamos a leer esta concepción. Da un concepto diferente de realidad. Critica la concepción platónica de las ideas, afirmando que el verdadero ser, la auténtica existencia, se encuentra no en lo universal, sino en lo individual. Pero cuidado, cuidado, aquí lo voy a aclarar. El ser de las cosas son los auténticos seres reales. ¿Y qué ha pasado con el universal? Pues según él, forma parte inmanente, cuando decimos inmanente, para el que no recuerde, es en sí mismo, de los seres, es decir, constituye su esencia. Hace este universal que la cosa concreta sea lo que es, y así es captable por el entendimiento. Este es el realismo moderado, en el cual no hay un mundo aparte, sino ese universal existe, pero existe en el ser. En el ejemplo anterior lo que existe es Antonio, pero cuando pregunto por Antonio digo que Antonio es hombre. Es decir, recurro a lo general para entender lo particular. Esto, Antonio, lo van a captar mis sentidos. A partir de estos datos de los sentidos, el entendimiento captará el universal, es decir, la posibilidad y tarea propia del entendimiento a través de este proceso cognoscitivo hacia una abstracción. Yo veo que él es un hombre y parto de ese proceso de análisis a partir de los datos que yo he percibido por mis sentidos. Y ese universal del hombre está en sí mismo. Recordando lo dicho, para Platón el universal estará fuera del ser, para Aristóteles y Santo Tomás estará dentro del ser mismo, en el ser mismo. Uy, creo que no sé cuántos hemos retrasado. Bien. Entonces, vamos ya encontrando dónde está ese universal. Después veremos las consecuencias que esto mismo tiene, ¿no? Decimos así, pues, en esta presentación, que el ser, hemos visto el ser, ya lo hemos medio semblanteado, es fundamento del conocimiento. Dice Santo Tomás que el ser, el ens, es lo primero que se aprende en la mente humana. Es el principio fundamental sobre el cual vamos a construir todo el conocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué es? Entonces, el ser es lo más conocido, lo que da significado y realidad a las cosas. Sin el ser no podríamos comprender nada. Si yo no soy, pues no puedo comprender. ¿Quién soy? Es la primera pregunta que hace alguien, ¿no? O que busca contestar la filosofía. Entonces, el mismo conocimiento, como hemos estado esbozando, participa de alguna manera en el ser. Para Santo Tomás el conocimiento implica esa participación. Cuando conocemos, entramos en esencia y el ser de ese objeto. Implica que la mente se une al objeto al conocido de alguna manera y esta unión implica una participación en el ser de ese objeto. Sacando la conclusión de esta misma idea, en el conocimiento de Dios, pues participamos en alguna medida. Obviamente no podemos conocerle perfectamente porque eso es solo Dios. Pero entre más avanzamos en el conocimiento divino, estamos avanzando en la posesión, de alguna manera,
de Dios mismo. Entonces, la verdad como conformidad con el ser. Santo Tomás hemos dicho que entiende el intelecto que se conforma con la realidad del ser. Cuando nuestras ideas, juicios, corresponden a esta realidad, hemos dicho que son verdaderas. Por lo tanto, el conocimiento verdadero es aquel que refleja adecuadamente la realidad del ser. Cuanto más fielmente nuestras ideas se ajustan al ser de las cosas, más verdadero es el conocimiento, y a la inversa. Si nosotros nos alejamos de esa realidad, pues más lejos estaremos de conocerlo y de participar y de que este sea verdadero. ¿A qué va esto? A que esa es la ruptura. A lo que vamos a ir es a encontrar que Occam, luchando contra los universales de Santo Tomás, lo que va a lograr es alejarse de la posibilidad de conocimiento y por ende de la verdad de la que estamos nosotros hablando. Ya hemos entendido así los universales, ya hemos visto la diferencia entre los platónicos y los que son precisamente de Santo Tomás y, por supuesto, de Aristóteles. Ahora vamos a ver cómo este universal está ligado al fin del hombre. Según Santo Tomás, el fin del hombre es la unión con Dios, que es su origen y bien supremo, alfa et omega. ¿Cómo vamos a lograr unirnos a Él? A través del conocimiento y del amor de Dios. Entonces, hay esa participación mutua en el cual el hombre va avanzando en ese conocimiento y ese conocimiento despierta la voluntad de amarle porque Dios es absolutamente deseable cuando lo conocemos en su verdad, en su realidad. Entonces, estos universales son formas ejemplares en la mente divina. Es un aspecto crucial de esta unión con Dios. A medida que el hombre crece en conocimiento y virtud, se acerca más a la perfección divina que estos universales representan. Entonces, precisamente hablando de la conexión que generan estos individuos universales, es fundamental entender la naturaleza y el destino del hombre. Los individuos participan en los universales divinos y encuentran su realidad al unirse cada vez más con la realidad divina, que acaba siendo el universal perfecto, que acaba siendo el fin absoluto. Entonces, decimos así que con Santo Tomás, que los individuos participan en los universales divinos y encuentran su realización final en la unión con Dios, su origen y bien supremo. Ahí acabará el fin del hombre mismo, porque lo ha encontrado en ese común, pero el fin del hombre en lo general, el fin del hombre como precisamente universal, como común a todos los que son hombres, ¿no? Santo Tomás encuentra así en esta síntesis, dice, en resumen para Santo Tomás de Aquino, la relación entre el ser y el conocimiento es estrecha e íntima. El ser es el fundamento, el objeto supremo del conocimiento humano. Y el conocimiento implica participar de esa realidad. La verdad, entonces, se define en términos de conformidad con el ser, con Dios mismo. Y este conocimiento es el que refleja su realidad del ser. Bueno, ya hemos entendido los universales. Ya hemos entendido su importancia, hemos podríamos abarcar más sobre esto, pero hemos entendido que este conocimiento va vinculado con mi propio fin y por ende con mi propia salvación y por ende con mi propio sentido de vida. Y determinará incluso mi actuar en mi cotidianidad. Porque ¿se acuerdan que hemos explicado que para Santo Tomás la felicidad está en dos aspectos? En la práctica de la virtud en este mundo y en la beatitud, es llegar a Dios al final de nuestra vida. Ahí se perfecciona el sentido de nuestra existencia. Ahí el ser tiene sentido. Aquel que no regresa a Dios no tiene sentido, no vivió para nada. Aquel que se va por la materia, aquel que se hinca ante el ídolo, pues ha perdido el sentido porque no ha llegado a Dios. Y volviendo a hacer un paréntesis, entonces todos aquellos que se han alejado de Dios, todos aquellos que van buscando lo contrario, están contra Él. Que no está conmigo desparrama. Es esta misma idea.
Y estos nominales, esta idea de universal, de común, que nos va uniendo y que nos va llevando a entendernos con esta realidad ya no individual, sino universal, permite conocer al universal Dios de Dios, de justicia, de verdad, que se acaban perfeccionando en la verdad divina. Pero al mismo tiempo, en esta Baja Edad Media, aparecerá este hombre que es Guillermo de Ockham. Había dos escuelas en aquella época, la escuela franciscana y la escuela dominica. Santo Tomás pertenece a los dominicos y Ockham pertenece a los franciscanos. En una teórica búsqueda de la simplicidad y la sencillez, él va a construir una historia, una concepción filosófica diferente y absolutamente contraria, diciendo que la fe y la razón son cosas enteramente separadas, que no van por el mismo rumbo y que no se puede llegar por la razón al conocimiento de la fe. ¿Qué acaba siendo esto? ¿Por qué pongo mi primera alerta aquí? Atención, vacuna. Ockham acaba siendo la primera dinamita de la cristiandad. Recordemos que se ha construido en la época medieval esta concepción de materializar entre la iglesia y el emperador una cultura cristiana, que es la cristiandad. ¿Y cómo pasó? ¿Qué le pasó a la cristiandad para convertir ese edificio que se había formado en la mal llamada Media, porque en realidad con esta grandeza doctrinal que teníamos en ese momento, en la ruina ideológica que tenemos ahora? ¿Qué ideologías había en esa sociedad para que hayamos llegado al pluralismo laico? En este momento que hasta sea un escándalo el bien en que hayamos logrado sustituirlo, como veremos, de nuestras sociedades. Pasó una cosa muy simple, dice Francisco Puy. Ocurrió que la cristiandad comenzó a ser dinamitada por algunos de sus propios habitantes. Ocurrió que la revolución fue adueñándose poco a poco, hoy de una cabeza, mañana de otra. Un día se voló una muralla, el otro una torre y después una almena, y se fue cogiendo la afición a usar el explosivo. En suma, ocurrió que empezó a hacer crisis la cristiandad como sistema doctrinal de organización jurídica y política también, porque se le fue volando desde dentro, de un modo sistemático, utilizando un explosivo que tiene un nombre técnico muy preciso. Este nombre es el nominalismo, del que estamos hablando. Entonces, ¿qué es el nominalismo? Es en efecto el instrumento que emplea la revolución para este ataque de largo alcance contra la tradición. Es la piqueta que por primera vez se logra derrumbar, que logra derrumbar fortificaciones importantes en esta organización social de la cristiandad. Tenemos que detenernos para explicar qué es este invento demoníaco. El nominalista cree que los conceptos concretos son la idea de las cosas concretas, pero los universales son meras palabras. Se dice nómina, de nombre. Esa es la que da expresión a este nominalismo. No hay universales, los va a negar. La importancia del nominalismo, dice von Hippel, escribe ante todo en que la negación del dominio de las ideas y de la realidad objetiva, o sea, del carácter de obligatorio y de la forma de existencia propia de los universales, tenía que afectar el dominio de lo suprasensible en que el orden medieval encontraba su modelo. Me refraseo y lo explico mejor. Al negarse los universales, estamos negando la realidad. Y esta realidad no solo se constituye a nivel material, sino también metafísico. Al negar ese posible conocimiento, se reduce todo a lo experimentado, a lo vivido. Dice precisamente Ockham que donde no hay que distinguir, no hay que buscar, y busca la simplicidad de los seres inmediatos, no de aquellos que no han sido encontrados. Y entonces dice que no hay universales, que no podemos encontrar esos universales, y destruye lo que da sustento a la verdad. Entonces, redefiniendo, decimos que lo universal
es una doctrina filosófica según la cual los universales, es decir, conceptos generales, son términos abstractos que designan más o menos realidades individuales. El nominalismo niega así que los universales puedan subsistir como realidades anteriores o independientes, puestas en las cosas o fuera de ellas. Niega tanto a los platónicos como a Santo Tomás, en la medida que considera como reales únicamente a las individualidades concretas. Pone en duda misma la posibilidad de conceptos universales. Bien, bien, bien. A ver, ¿cómo? Únicamente las individualidades. Quiere decir que entonces solamente reconoce a Juan por Juan, pero no por hombre. Y eso significa que entonces desconoce toda la relación de Juan con los demás hombres y por ende la relación de Juan con Dios es en sí, Juan, una sola realidad. Estamos dejando de ver a Dios y estamos empezando a vernos el ombligo. Empezamos a entender que el hombre es el centro. Estamos sustituyendo. Viene el primer bazucazo de la descristianización de Dios mismo. Entonces, Occam niega estas cuestiones que liga la concepción aristotélica tomista. El individuo es ser concreto, es singular y se afirma única realidad existente con todas las consecuencias. Entonces vuelve a ser el individuo que se afirma sobre la realidad externa, sobre su origen y sobre su fin. No tiene, a partir de este momento no tendrá sentido el principio de individuación, aquello que hace que una esencia universal se concrete en un individuo o en una existencia particular. Ya no hay ese origen del que hablábamos que se particulariza en los seres. No tiene sentido la distinción entre esencia y existencia, entre materia y forma, entre sustancia y accidente, porque es incognoscible. Solo importa el individuo particular en su aquí y en su ahora, en su pulsación de haces, como será expresado en el modernismo. Entonces ya no hay las ideas ejemplares calificadas como de origen no cristiano de Ockham y que según lo único que hacen es limitar el poder de Dios, cuya omnipotencia es suficiente para el contingentismo radical de todo lo creado. Las pruebas de la existencia de Dios se vuelven para Occam inválidas, porque Dios se apoya en lo universal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo esquematizamos el pensamiento de Occam? Primero, en la distinción entre fe y razón, enfatiza Occam la separación entre ellas, argumentando que la razón no podía demostrar los dogmas de la fe. Por ende, no son verdaderos. ¿Qué dice Occam respecto a la autoridad de la Iglesia? Cuestiona la autoridad absoluta de la Iglesia y aboga... Participando 1, 6:40. Perdón, Pilar, pero creo que no era para nosotros. De nuevo, tenemos fe y razón, que era la base aristotélica, y dice que no es posible, y entonces no se pueden demostrar los dogmas de fe atacando los dogmas de fe. La autoridad de la Iglesia, no hablo de Lutero, de Occam. Sí, están empezando a encontrar el mismo saborcito protestante, efectivamente. Cuestiona la autoridad de la Iglesia y habla una interpretación de la Biblia y la doctrina cristiana. No se olviden, Lutero bebió de estas ideas. En la ontología niega la existencia de estos universales independientes, que desafía la ontología realista del propio Santo Tomás. En materia epistemológica, propone una más empirista, subjetiva, restringiendo el conocimiento humano a lo que se experimenta directamente. ¿Se acuerdan que antes, evidentemente, habíamos dicho que Santo Tomás no se opone al conocimiento recibido directamente jamás, sino que dice que después buscará dentro, ¿no? Intus legere, nuestra inteligencia buscará y encontrará dentro a través de la razón. Occam no, Occam dice, vamos a la experiencia, a lo percibido realmente, sin poder trascender, que es lo propio de nuestro razonamiento. Entonces desarrolla esta teoría nominalista de la lógica, argumentando que los términos universales son solo nombres que representan colecciones de individuos particulares, ¿no? Solamente una abstracción de nuestra cabeza. No hay una realidad común, solo es un nombre.
Por supuesto que esto es grave y por supuesto que está mal, ¿no? Pero este es el pensamiento de Occam. ¿Qué dice Occam de la salvación? Vamos a ver qué dice sobre esto. Para él dice que la salvación sin las obras, aborda la cuestión de la salvación sin las obras en su obra teológica y filosófica. Occam sostuvo, enfatizaba que la gracia divina era el único medio de salvación, independientemente de las obras. Sí, ya sé, me están diciendo, ese es Lutero. No, Occam lo dijo primero. No necesitamos, ¿se acuerdan lo que decía Lutero? Peca y peca fuerte. Bueno, Occam está diciendo lo mismo. Necesitamos solamente la fe para poder salvarnos. Y viene precisamente de lo mismo, de que el hombre no puede conocer y que por lo tanto Dios lo va a salvar al estar separado de su actuación, de que y es la base de la predestinación a la que podemos conocer. No abundo porque estamos ya un poco sobre el tiempo. Entonces, la justicia está completa en aquel que tiene la fe de Cristo, aunque no se haga una obra buena en toda su vida. Si alguien tiene una fe verdadera, aunque no realice ninguna obra buena, será justo y salvo, dice Occam. ¿En dónde? En el libro de las sentencias. Occam enfatiza que la justicia viene únicamente de la fe verdadera en Cristo, no de sus obras. No importa que no realice ninguna buena obra. Refleja la creencia de Occam en la soberanía de la gracia divina en la salvación del hombre y su rechazo a la idea de las obras humanas que pueden contribuir a la obtención de esta salvación. La visión tomista sobre esta relación entre la fe y las obras es evidentemente totalmente diferente a la de Occam. Santo Tomás dice que la importancia de la fe y las obras y la resalta en el proceso de salvación, como hay algunas de estas citas de la propia Suma Teológica. Por consiguiente, es absolutamente necesario que el hombre tenga fe, pero no para que por sí misma salve al hombre, sino porque a través de esta fe recibe de Dios la gracia para ser salvado. ¿Qué le pides a la fe? Dice el bautizado. ¿Qué le pides a la iglesia? La fe. ¿Y qué te da la vida eterna? Bueno, pues es el sustrato, necesito fe, para sobre esa fe constituir el que mi inteligencia se someta a la verdad divina, a ese fiat que tenemos todos que hacer conforme a Dios para llegar a él mismo. Dice también, sin embargo, las obras no merecen la vida eterna, sino que la vida se da gratuitamente por Dios, que premia las obras. Por tanto, la fe sin las obras no justifica y a su vez las obras sin la fe no justifican, ya que se requiere la fe para que las obras sean buenas. Refleja la confianza estas citas de que Santo Tomás, de que la fe es necesaria para la salvación, pero que las obras también son importantes como expresión y como fruto de la fe. Por supuesto, volviendo al principio y fundamento, si tengo fe, si conozco a Dios, lo natural es mi actuar correcto. Es una expresión, es un fruto, es una derivación de mi fe en las buenas obras. Entonces, para Santo Tomás, la fe es el fundamento de la justificación, pero las obras son la evidencia y el resultado de esta fe misma. Bien, ¿qué consecuencias tiene este distanciamiento y esta forma de pensar de Occam? Pues es claro que la cristiandad era ella misma un universal. Cuando nosotros conceptualizamos esta idea con correlato real, o sea, con la singular forma de existencia propia de los universales, consiste en ser imponiendo el propio ser con fuerza de obligación moral. Si las verdades cristianas eran inteligibles, eran verdaderas, pues hacían que todos tuviesen que obedecerlas, porque era su naturaleza, porque así era entendido, ¿no? Se niega entonces ese universal y se destruye ese orden medieval que se había construido a raíz de todos estos conceptos comunes, este concepto de principio de fin, de principio y fundamento, ¿no? El intelecto humano así, condicionado por la estructura metafísica del ser natural de las cosas, tiene una necesidad ontológica de los universales. Cuando se destruyen estos auténticos universales, no tiene más remedio
que fabricarse unos falsos. Entonces el hombre siempre tendrá esa necesidad, es esa inquietud de buscar a Dios que está grabada en la conciencia de cada quien. Y cuando se le niegan, va a buscar unos falsos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien reniega de Dios? Fabrica un ídolo, como lo hacían todas las antiguas culturas, por supuesto, los mismos judíos. Nuestra sociedad actual, nuestro México actual, o bueno, nuestros países, por los que nos acompañan de otros países, de otras naciones, justamente es esta sociedad pluralista, es esta sociedad laica, y que parte de la destrucción de los universales. Los sustituye por otros. Es decir, todo este principio de los derechos humanos está siendo sustitutivo de la realidad divina. Y son, entre otros, los derechos humanos, por ejemplo, los mitos. Volvemos a crear, ¿por qué son mitos? Porque no son reales, porque no están basados en la realidad del ser, porque no están basados en la universalidad divina. Y por negar esta misma situación, nos encontramos, perdón, nos encontramos con que estamos regresando al principio de la filosofía. La filosofía parte de estas ideas míticas, como se dice, el mito a logos, para regresar ahora, para ir encontrando al ser, y se eleva con Santo Tomás al culmen del conocimiento del ser, al culmen del conocimiento de Dios y a la, como hemos dicho, a la fe alcanzada por la razón. Ahora al revés, lo construimos a partir de una mentira, deconstruimos la realidad y nos inventamos una realidad ficticia, que ya no gira en torno a la realidad divina que había sido construido por todo el pensamiento de Occidente paso a paso, sino que ahora va a girar en torno al hombre y se crea el mito del hombre antropocentrista y que puede tomar bandera en todos nuestros derechos humanos, que son precisamente el nuevo mito, porque no participan de la verdad. Ahí radica su pobreza y ahí radica su gravedad. Hoy que no hay que matar, bueno, eso no está mal, pero eso es lo que participa del bien. Sin embargo, la forma y el sentido, el origen del poder, de la autoridad, todo esto está contraviniendo la realidad. Y es entonces falso. Es una sociedad construida sobre un mito. Parte de Ockham, pero vamos a acabar en esto, en nuestra personal sociedad actual constituida en la falsedad de los principios anticatólicos y de la destrucción del reinado social. Creo que hemos entrado a conceptos que son profundos, creo que hemos podido más o menos expresarlos. Invito a que cada quien pueda leerlos, porque en una sola charla esto puede quedar un poco pesado, pero cualquier duda estaremos atentos a restaurarlas, a contestarlas. ¿Qué respuesta estamos dejando la de siempre? Tenemos que tener una actitud ante esta mentira, la sustitución por la realidad. Entonces, necesitamos oponer, esa es la fortaleza del católico, esa es la capacidad que tiene de la batalla y eso es lo que nos dignifica. En nuestro país ahora tenemos el pánico porque el gobierno nuevo tiene ideas socialistas, pero es que no nos damos cuenta de la fuerza que tenemos cuando nosotros tenemos la verdad. Podemos desestabilizarlo. No es ni la primera vez ni la última en que los cristianos se enfrentan a situaciones tan terribles, ¿no? Pero tenemos a Dios con nosotros. Entonces, ante este proceso de nominalización que desmitifica, como dicen actualmente, que rompe los viejos mitos, requeremos los auténticos universales. Para nosotros, estos universales se oponen a esta pseudo-universalización que acaba siendo esta destrucción de los falsos. Tenemos que destruir las falsedades, tenemos que poder hablar claramente de por qué están mal y por qué se alejan de la realidad divina. Para cumplir esta tarea tenemos un ejemplo insuperable. Dice un amigo, justamente de Segovia, dice que Santo Tomás de Aquino supo como nadie poner
en su verdadero sitio al no y al sí, la negación y la afirmación. Él supo como nadie decir no al nominalismo y a la falsa ciencia, y a la herejía y al error, haciendo al mismo tiempo lo contrario. Reconstruir los amenazados, los auténticos universales, escribiendo sumas, defendiendo dogmas, demostrando finalmente la verdad. No basta conseguir su ejemplo para hacer algo que vale la pena, no nos basta, perdón, conseguir su ejemplo para hacer algo que valga la pena. Ser los herederos, heraldos y forjadores de la sociedad cristiana. ¿En qué momento en el que vivimos? ¿En qué lugar en el que nos ha tocado vivir? Este sentido de militancia lleva a esta necesidad de restaurar la fe de Cristo. ¿Y esa cómo se hace? Como lo estamos haciendo todos ahora, volviendo a transmitir la verdad en sus principios, entendiéndolos para poder ver dónde cruza, dónde la navaja ha roto, porque lo que ha roto es muy grande, ha roto la realidad y la verdad. Esta navaja que lleva la mentira de boca. ¿Y qué nos toca a nosotros? Seguramente como católicos y en este momento, ser testimonios de la verdad. Lo expresado en las pláticas anteriores. El tradicionalista, el católico que entiende la fe, el que quiere conservar la realidad de Cristo y su verdad, que ya hemos visto por dónde empiezan a arrebatarla y por dónde nos están dejando sin algo que nos está metiendo en un mundo de mentiras, pues es ser el tábano en el oído, volverle a recordar a esta sociedad la verdad de Cristo, la contundencia de su universalidad, su contundencia de ser el alfa y de ser el omega de cada uno de nosotros. Vamos a parar aquí el primer y fundamental eh, cimiento de la revolución. Vamos a dejar hasta aquí, pero siempre recordando que esta revolución que ha destruido la cristiandad está en manos de aquellos que vuelvan a construirla sin temor y sin miedo en los lugares que nos toque expresarlo, pero necesitamos conocerla a fondo. Hay un libro de Monseñor, no recuerdo si es el de Estronaron o Carta Abierta, que empieza uno de sus capítulos diciendo, si no leéis, seréis traidores. Y si todos nosotros no nos preparamos, ¿cómo vamos a hablar de la verdad? Y si todos nosotros no conocemos más la grandeza de Dios, como hemos dicho ahora, ¿cómo participaremos más de Él? ¿Cómo lo amaremos más? Pues es necesario eso. Por supuesto, la fe, por supuesto, los sacramentos, por supuesto, las obras, entre ellas el conocimiento de Dios, de su grandeza y de su realidad. Que Dios nos dé la gracia para poder ser eso, precisamente, para entender que esta ciudad de Dios, que esta idealización, que este universal tan grande, pues se vuelva a construir, como ahora lo pide precisamente en Fátima, en el cimiento del corazón de Nuestra Señora. Esta nueva sociedad, esta nueva cristiandad, ya tiene puesta la piedra fundamental, que es el corazón de la Virgen y que es el corazón más firme, donde no ha habido ni demonio ni quien pueda tocar y manchar el mismo. Entonces vamos ahí a estar, les animo a que compartan, les animo a que estudien, porque si no, no queremos ser traidores, sino queremos todo lo contrario, ser y dar testimonio de la verdad. Muy buenas noches y vamos a las preguntas si es que hay alguna. ¿Estamos listos con Fernando? No sé si te escucho. Perdón, ahí tuve problemas con la computadora. Nos pregunta Juan Manuel Amaya, ¿por qué se ha olvidado a Ockham? ¿O qué se le atribuye a Lutero muchas de sus ideas? ¿O por qué se le atribuye a Lutero muchas de sus ideas? Digamos, creo que se refiere un poco a cómo es que Lutero se adueñó de todas estas ideas, de todos estos principios que fueron
originalmente de Ockham? Primero, bueno, la pregunta es ¿por qué se ha olvidado? Creo que no, porque se empieza a estudiar la filosofía moderna justo a partir de Ockham. La modernidad empieza a partir de él, pero con loas, con reconocimiento, y al revés, creo que por los católicos hay algunos que no lo han visto tan contundente. Tiene el rating, la popularidad de Lutero es más grande, ¿no? Todos lo conocemos por las múltiples consecuencias, pero aquí encontraremos esta historia. Yo creo que ahí encontramos la raíz de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces creo que por otro lado, ¿cuáles son estas relaciones? Si nosotros pensamos en las sola fides, si nosotros vemos digo, lo vamos a ver en la siguiente de alguna manera más extendida, por eso no abundo, pero la sola fides surge de esta misma noción individualista que se aleja del universal divino y que él mismo es el principio. Acuérdense que en el modernismo la fe acaba siendo un haz de pulsaciones, negando el origen divino. Bueno, aquí la sola fides de la interpretación libre es justamente inspirada por Ockham, de la cual el propio Lutero va a decir que es uno de los pocos religiosos valiosos que existen, porque va a darle las pautas que él acabará en últimas consecuencias. Entonces, lo veremos más a detalle, pero primero, no se ha olvidado. Segundo, probablemente se van directamente al estudio de del protestantismo, pero como han visto, empata en muchos puntos y abreva precisamente de Ockham el propio Lutero, ¿no? De acuerdo. Tenemos por ahí una pregunta de Eric. Lucas Pistol. Eh, sí, bueno, también está Lucas Pistore. Eric pregunta, ¿es cierto que Miguel Hidalgo era nominalista? Aquí tal vez una respuesta breve, señor Oscar, para no desviarnos mucho del tema. Yo diría que finalmente no conozco el detalle concreto, ¿no? La influencia ya estaba porque tenía principios liberales, pero sería muy poco correcto que yo opinara de algo que no puntualmente conozco, ¿no? Mi querido Eric, no lo sé. Sería interesante averiguarlo, pero no conozco su pensamiento en ese particular de Miguel Hidalgo, ¿no? De acuerdo. Lucas Pizzore pregunta, ¿hay alguna relación del beato Duns Scoto con el pensamiento de Guillermo de Ockham? Y sí, ¿cuál es la relación y cómo pudo haber sido beatificado? Mira, Dulce Escoto y Ockham, los dos pertenecen exactamente a la misma escuela, ¿no? Estamos hablando de la escuela franciscana que se opone al tomismo, ¿no? Yo creo que sería bueno no abundar mucho hoy porque lo tocaremos la siguiente vez. No quiero dejar tantas ideas porque a lo mejor, mi querido Lucas, tú estás muy familiarizado, pero estoy seguro que hay gente que no. Entonces, prometo contestar. Primero, es cierto, son de la misma escuela, no pensaban exactamente lo mismo. Escoto incluso en algunos puntos está de acuerdo con Santo Tomás en esta parte de los universales, pero tenemos muchos jóvenes, no contaminar tanto con una explicación larga. Hago una explicación, lo prometo, la siguiente vez, el puntual para que no se quede hoy tantas ideas en la cabeza, ¿no? Gracias. Pregunta Marta García. ¿Las ideologías parten de lo subjetivo? ¿Someten la inteligencia a la voluntad? La pregunta es un poco, no la entiendo del todo, porque si lo que entendemos es eh, la realidad no es subjetiva, la realidad es objetiva, ¿no? A ver, si el término que utiliza de ideologías es correcto, pues evidentemente excluye la verdad, ¿me explico? Son simplemente derivaciones imperfectas que evidentemente tienen esta parte subjetiva. Pero cuidado, la verdad no es una ideología, ¿no? Entonces debemos de separar el cristianismo, la catolicidad y la verdad, que aparte es muy curioso porque la construcción misma de Santo Tomás, toda la suma teológica no existe similar en otro, ni en los budistas, ni en es decir, es la construcción
más sólida, porque la inteligencia nos demuestra la verdad. Entonces, esta no es una ideología. En cuanto a las otras ideologías que puedas llamar, a las que imagino te refieres, pues son falsedades que sí atrapan tanto la inteligencia como la voluntad. Pero ¿qué es lo que se requiere? Se requiere pensar bien. Todo el trabajo de todos estos pensadores nos enseñan cuál es la verdad, pero también nos explican la lógica para saber pensar bien y saber que estamos pensando bien. Entonces, todo aquello que se aleje de la verdad, entre los que imagino estarán las ideologías a las que te refieres, Marta, pues sí someten a la voluntad y a la inteligencia a la mentira. Y ese es lo grave de estas, ¿no? No, la búsqueda de la verdad debe ser contundente y por eso, por tantos años, era Santo Tomás la medida de la enseñanza de la Iglesia, no la subjetividad de cada uno de los que piensen por sí mismos. Entonces, tendría que entender más claro lo que entiendes por ideologías, pero en principio creo que la respuesta es esa. Bueno, creo que es la última pregunta que tenemos, ¿no? Y perdón, otra vez estuve Ahora, problemas con la computadora. aquí hay una pregunta de Mariana, Ah, y que Mariana Casanova. Mariana Casanueva dice, en un curso sobre crisis de la Iglesia, estudié que el nominalismo influye mucho en los agustinos, en la discusión de los filósofos sobre cómo conocemos las cosas. Pues es que Lutero finalmente estaba justamente con ellos, ¿no? Por supuesto que tenía esta influencia, ¿no? Entonces es correcto. Y los principios son exactamente los que hemos expuesto, ¿no? Ahí habría que entender el momento histórico, porque había grandes discusiones y no solo hablaban del nominalismo, sino esto surge incluso de la idea que tienen los franciscanos de no, de la mayor máxima simplicidad. Criticaban a Santo Tomás porque había hecho una construcción compleja y que donde había simplicidad no había que explicarlo, pero justamente como he dicho, si la construcción de la mente no es celestial, no somos ángeles, sino que razonamos y con esa razón podemos penetrar en el conocimiento de los seres a partir de raciocinios, no solamente la evidencia simple que tienen estos franciscanos, ¿no? Rain Rodas dice, ¿será que el modernismo con su libertinaje, disfrazado de liberalismo, le ha dado muerte lenta al devocionalismo y al respeto por lo sagrado? Efraín, estamos ante todo que el libertinaje del modernismo es el mismo liberalismo expresado en la Iglesia. Estas ideas que hemos visto ahora, que contaminan a Lutero, para llamarle de alguna manera, puedes tú rastrearlas hasta llegar al modernismo del concilio, porque son en esencia lo mismo. Son variaciones de una suma de errores. Si nosotros estamos viendo que estamos alejándonos de la verdad, por supuesto, no hay, nos está alejando de la verdadera devoción, del verdadero respeto. ¿Y por qué nos aleja del respeto a lo sagrado? Porque es mentira. Porque estas construcciones que se van transformando van haciendo, relativizando la contundencia de Dios, la grandeza de Dios, hasta en el lenguaje. Ahora decimos, chucho, ¿y cómo te hablas al Dios, al Hijo de Dios hecho hombre, que te ha salvado con esa irrelevancia, con esa vulgaridad? Pues es que no hay ese sentido. Entonces, lo que dices es cierto, ¿no? No es exactamente, pero es a la inversa. Es que se ha ido construyendo la falta de verdad sobre la cual se construye la realidad contundente. Y nosotros cuando veamos a Dios, acuérdate, antes ni siquiera se nombraba a Dios porque es inabarcable. Y ese pequeño detalle
lenguaje es muy bonito porque no había nombre en Dios. Yo soy el que soy, dice Dios mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje no lo puede abarcar. Y ahora le decimos chucho. Pues es un poco lo que estás diciendo, pero es a la inversa. Se ha ido deconstruyendo el respeto que se fue construyendo a través del conocimiento del ser. Ahora no es el Dios verdadero, sino es el Dios de bolsillo, el Dios a la medida que yo quiero, el que tomo lo que me queda y que me satisface lo que necesito. Pero lo vamos a ver al final. Ese es el resultado final del modernismo, pero se ha ido destruyendo y el primer gran golpe lo ha dado Ockham y después Lutero, y después los franceses que salen de la catedral de Notre Dame con una mujer de la calle pisando un Cristo. Ahí están los símbolos que son evidentes. Los revolucionarios no los ocultan. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No ocultar nuestros símbolos, nuestro orgullo por la verdad, nuestro orgullo por estar con la verdad de Dios, ¿no? Hay una pregunta personal, señor Oscar. Había mencionado a inicios de la charla que la existencia se daba una vez que se actualizaban las potencias de la esencia. Entonces, digamos, me entró la duda. Por ejemplo, un ser ficticio, un ser producto de mi imaginación, ¿tiene esencia, pero tiene ser? ¿O es necesario que se actualicen sus potencias, que pase a la existencia para participar del ser? ¿En qué momento se da? El tema es muy sencillo. El problema es que tu ser no está ni siquiera en potencia de pasar a la existencia porque no tienes la cualidad creadora. ¿Me explico? Entonces, puedes pensarlo, ¿me explico? Pero no sé, puedo tener un amigo imaginario, pero no existe, sino para hablar del tema, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se actualiza? Es que el acto creador es lo que le da esa existencia vigente, no tu concepción. Tu concepción se queda justamente en una idea, ¿no? Pero lo que lo actualiza es el acto creador de Dios mismo, ¿no? Ok, de acuerdo. Muy No bien. sé si por ahí haya alguna otra pregunta, algún otro valiente. Pues a mí me parece que si no hay más preguntas, solo pediríamos un poquitito para que la gente se vaya conociendo. Si en un minutito alguien abre su cámara y se presentan para que pues bien, un poco nos vayamos conociendo.